Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy, como usted lo recuerda, voy a hacer el que denominamos consultoría jurídica sobre problemas de derecho familiar. Voy a hablar de algunas cuestiones que usted me ha planteado. En algunos casos mencionaré a las personas, en otros las omitiré. Y también, con esto voy a empezar hoy el programa, en presentarles a ustedes parte de la obra que he escrito sobre derecho civil, que así se denomina Tratado de Derecho Civil, que es una obra completa de 20 volúmenes, de los cuales ya se pueden adquirir en la librería Porrúa, los 10 primeros de ellos, que hoy tengo el privilegio de presentárselos juntos, y que para este caso voy a mencionarles, por ejemplo, el tomo 1, que presento para ustedes. Aclaro, es importante hacerlo, que esta es la única obra escrita de derecho civil que no contiene ninguna institución de derecho familiar. Tuve el privilegio de que el prefacio fuera escrito en francés por el doctor Henri Massot, quien era decano de la Universidad de París, miembro del Instituto de Francia, que cuando los juristas o los científicos o las glorias de ese país ingresan, se les conoce como les immortels, es decir, los inmortales cuando entran en esta institución. También tengo el privilegio de que de los 20 volúmenes, la doctora Leoba Castañeda Rivas, primera mujer directora de la Facultad de Derecho, la mejor de Latinoamérica, de la Universidad Nacional Autónoma de México, me haya honrado escribiendo la introducción de cada uno de los 20 volúmenes para que en 2 o 3 páginas usted conozca cuál va a ser el desarrollo de esta obra. Decía yo al principio que es la única que no tiene ninguna institución de derecho familiar, porque precisamente el derecho familiar es una disciplina jurídica distinta al derecho civil, es de orden público, es de interés social, y en cambio el derecho civil se caracteriza la mayoría de las veces por ser un derecho privado, un derecho de las personas específicamente, en cuanto a la autonomía de la voluntad, los actos jurídicos como los contratos, las obligaciones, los derechos reales. Y precisamente este primer volumen habla de la historia del derecho civil en general, y los demás sobre la teoría integral del acto jurídico, la teoría de las nulidades, igualmente sobre el derecho de las personas jurídicas físicas, jurídicas colectivas, los atributos de las personas, los derechos subjetivos de la personalidad. Igualmente, en el otro de los volúmenes hablamos de lo que es los bienes, las cosas, los derechos reales, el derecho real de propiedad, de copropiedad, usufructo, uso o habitación. Hacemos las diferencias con las servidumbres, y en un momento dado, con esto usted está teniendo una visión importante de la obra, que, como le decía, otros volúmenes se refieren a las servidumbres. Más adelante hablamos de algo fundamental para el jurista, para el estudioso del derecho civil, que es el tratamiento especial que se da en esta obra, en los volúmenes 13, 14 y 15, al derecho de las obligaciones. Materia que hemos dividido para su enseñanza-aprendizaje de una manera distinta a la tradicional. Hemos hecho 6 grandes partes de este derecho: hablar primero de las fuentes de las obligaciones, después del efecto de estas obligaciones, que es cumplir; la tercera parte, qué acciones se pueden hacer ante el incumplimiento de las obligaciones; en cuarto lugar, las obligaciones especiales; en quinto, la transmisión de las obligaciones, para terminar con la extinción de las mismas. De los volúmenes 16 al 20 hacemos un tratamiento especial de la teoría general de los contratos, atendiendo a la naturaleza jurídica que tienen los mismos, y así hablamos de los contratos traslativos de dominio, por ejemplo, como la compraventa con todas sus modalidades, la donación, el mutuo, el intercambio cuando se hace un préstamo, o la permuta, y así todos los demás. Por eso es importante que
aprovechemos esta oportunidad, esta gran plataforma, para que ustedes sepan quién les habla, cuál es el desarrollo que estamos teniendo en este sentido. Por eso quería, ahora que estamos con esta consultoría, decirles a ustedes que esta obra la pueden adquirir en cualquiera de las 100 librerías de la Casa Editorial Porrúa en todo el país y por supuesto también en la propia Facultad de Derecho. Les agradezco mucho que me hayan dado esta atención y ahora voy a proceder a dar respuesta a algunas de las muchas consultas que he tenido, porque ahora con una gran satisfacción les digo, tenemos consultas de varias partes del país y también una específicamente de Laredo, Texas, donde la persona nos dice que ha seguido la secuencia de este programa, la de los sábados. Les anuncio que los nuevos horarios de este programa de Derecho Familiar son los lunes de 9 a 10 de la mañana, los martes de las 17 a las 18 horas, el miércoles no hay programa, el jueves se pasa de 4 a 5 de la mañana para quienes están más desvelados o se levantan muy temprano, y el viernes de las 11 a las 12 del día. Igualmente les recuerdo que ustedes pueden leer en El Sol de México, en la sección dominical, mi columna que se llama Derecho Familiar, en la que cotidianamente los domingos previos al lunes hablamos de lo que usted podrá ver en el canal judicial, en Cablevisión 112, en Sky C39, en Dish 731, en las repetidoras locales de televisión en todo el país y por internet a nivel internacional en scjn.gov.mx, para que esté al pendiente de todo lo que ocurre, lo último en derecho familiar. He recibido concretamente una consulta de un médico, del doctor José Alfredo Flores Vega, del Estado de México, quien me plantea un problema muy interesante sobre el derecho familiar. Nos pregunta él si en realidad, en el caso concreto, en el que la pensión alimenticia que se otorgó en este caso específico para su ex esposa y su hijo que estaba con ella, si cuando ella recibe la pensión, él piensa que debería entregársele esa pensión al niño, pero en realidad, excepto, esa es la respuesta para usted, que así se hubiera determinado en la sentencia y que usted al dar los alimentos sean específicamente tal cantidad para que ella lo recoja y le dé esa cantidad a su hijo, tendría que hacerse así, pero no puede pensarse, como aquí usted lo señala en un momento dado, si esto es un delito, porque se ha entregado el dinero, ella ha cumplido, o quizá no lo ha hecho en forma adecuada, pero el dinero lo ha recibido como pensión alimenticia para sostener a su hijo. Entonces, esta cuestión de llevarla hasta el propio Ministerio Público no creo que tuviera un gran éxito, por lo que le he señalado. Igualmente, tenemos una consultoría, en este caso de la colonia Centro Cárdenas de Tabasco, donde un abogado, Roldán Rosique Ruiz, nos habla de la oralidad y hace una referencia histórica en cuanto a su opinión en que si vamos ahora al derecho oral familiar o al derecho penal oral, ¿qué va a ocurrir? Él piensa que en un momento dado, narra un caso incluso en el que el jurado determinó que a pesar de que la persona era culpable, se la absolvió. Yo aprovecho esto para decirles a ustedes que en realidad el objetivo principal de la materia de derecho familiar es que puedan encontrarse alternativas de solución antes de llegar a los propios juicios, que si se trata de derecho penal, de derecho familiar, civil o mercantil, los mecanismos alternativos de solución es el propósito principal de todas estas reformas, para que haya conciliación. Por supuesto que si se llega ya al juicio oral, tendrá que haber una transparencia, se hace en público, y ya no se hace el juez resolviéndolo como él piense más conveniente, sino atendiendo a esto, y por eso
esta expresión del licenciado Roldán Rosique es muy importante considerarla, pero le confirmo que la oralidad en México a nivel federal, que en junio del año 2016 tendrá que ser una realidad en todo el país, y en algunos estados ya lo está haciendo, y en materia de derecho familiar también, el propósito principal no es llegar a los juicios orales, sino que haya estas alternativas de solución. De Nuevo León, igualmente recibo un mensaje, una consulta de Elizabeth Briones, en el que me señala ella algunas cuestiones, le agradezco yo sus palabras, me señala alguna cuestión en relación a los alimentos y que ella es concubina. En principio, debo decirle a usted que prácticamente el concubinato, sobre todo a nivel nacional, igual que el matrimonio, tiene los mismos derechos una y otra figura. Si bien el matrimonio es un acto jurídico y el concubinato un hecho jurídico, la jurisprudencia de la Corte, la primera sala, ha determinado, incluidas las sociedades de convivencia, que tienen los mismos derechos. Usted que vive en esta casa y que tendría temor de salirse, porque entonces no le darían los alimentos, usted no se tiene que salir dentro de esa misma casa que pertenece a usted y a su concubino, podrá demandar los alimentos en la forma que la ley lo permita. Otra consultoría desde el punto de vista de Lourdes Luciano, que nos plantea si en un momento dado el juez, en este caso es un juez civil, ha resuelto que en una herencia, en la mitad es de una persona y la otra mitad se le dejó a 5 hijos en copropiedad. Ella pregunta si el juez tiene facultades, si puede dividir ese 50% en 5 partes en relación a estos 5 hijos. Es correcto, porque ahora habrá la mitad de la persona titular del 50% y el otro 50% tendrá 5 copropietarios con una parte alícuota cada uno de ellos, que será indivisa y que en un momento dado habría que ponerse de acuerdo para venderla, pero sí, el juez tiene facultades para hacerlo. De Morelos, Anayeli Morales igualmente nos manda un correo que yo mucho le agradezco en relación a sus palabras. No las repito por no hacer más esto así, más de que no creo que merezca yo otras expresiones, pero ella me señala que está estudiando actualmente en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde yo tuve el privilegio en el pasado de haber sido profesor de una materia que se llama Prospectiva Jurídica. Ella me habla de su tesis de maestría que se refiere al interés superior del menor, hace una referencia a los maestros Demetrio Cortés y al propio magistrado Juan Luis González Alcántara, donde ella dice que si le podemos dar material para mejorar su tesis sobre derecho procesal familiar, ya en el correo que le hemos remitido lo hemos hecho, y yo nuevamente le agradezco estas palabras a la licenciada Anayeli Morales Bravo. Otro correo del Distrito Federal, perdonen, es que me señala esta Leticia Valenzo, un caso que conoce de una señora de 92 años que no puede ser autosuficiente, que tiene muchos problemas, pero tiene una propiedad. En este caso, ella lo que nos plantea, se los voy a narrar, les voy a hacer una reseña en un momento dado, voy a un corte breve y regreso con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos en el programa Derecho Familiar, en esta emisión sobre la consultoría jurídica
en la que con mucho gusto doy respuesta a los problemas que usted me plantea por correo electrónico, a veces por la televisión. Y antes del corte estaba yo hablando sobre la señora Edil Chaires, que nos ha mandado este correo en el que nos ha planteado, Leticia Valenzo, este problema de esta señora de 92 años, en el que ella tiene esta casa donde vivía su hijo y ha dejado a un nieto de 33 años que se niega a ayudarle, etcétera. Le puedo decir, y es la respuesta a su problema, que ella puede fácilmente contratar a un abogado o acudir al propio DIF para que le ayuden, para que se haga una acción directa para que esta persona se le desaloje, salga de ahí, y ella pueda determinar reparar el lugar, tener las rentas propias y cuando menos conectarse a la luz, pero sí se puede hacer. Decía yo, en Edil Chaires, ella igualmente, le agradezco sus palabras, nos menciona al maestro Demetrio Cortés Ortega y al magistrado González Alcántara. Gracias por sus palabras. Estamos de acuerdo en que la asociación que usted preside, y que usted es perito en esta materia, Edith Ubaldo, estamos de acuerdo en que hay que juntar a las asociaciones en beneficio de la familia. En este caso, usted, que recientemente ha recibido este diplomado de alienación parental en la Universidad Tepantlato, en el Distrito Federal, seguramente que en su momento la vamos a llamar, vamos a acudir a usted para que también se sume a esta acción tan importante, porque usted recuerda cuando hablé en ese programa con el maestro Juan Luis González Alcántara y Demetrio Cortés, que nuestra intención es, y estamos enfocados hacia iniciativa, ahora con este joven, el doctor Manuel Granados Covarrubias, que es el consejero jurídico del gobierno del Distrito Federal, en que pudiéramos iniciar un trabajo importante para que la administración de justicia en derecho familiar en el Distrito Federal sea gratuita, que los defensores de oficio mejoren su capacidad y su calidad y sobre todo sus ingresos, para que ante cualquier conflicto de derecho familiar usted no necesite consultar a un abogado. Si quiere lo puede hacer obviamente, pero ir a este lugar, a la Defensoría de Oficio de Derecho Familiar, en la consultoría jurídica que dirige Manuel Granados Covarrubias, para que podamos mejorar y darle una asesoría. Yo en lo personal estaré colaborando de una manera altruista también con esta institución. De Veracruz he recibido otro correo de Rosita Ramírez, donde ella nos plantea algo. Es una joven de 14 años, gracias por su correo. Evidentemente que es posible hacer alguna cuestión. Yo le sugeriría en este supuesto ir a la oficina del DIF. Ella está en Papantla, en el estado de Veracruz, donde se le había otorgado una pensión muy importante por el 35% en relación a los medios hermanos, que es a quienes ella les reclamó la pensión, pero a partir de junio del 2015 se le han reducido, este es un horror, no es ni siquiera un error, a 1% de lo que le daban. ¿Quién puede vivir con esto? Entonces ella pregunta que si tiene algún recurso, por supuesto, un juicio de amparo, un juicio de garantías, porque es una violación de estos derechos humanos fundamentales, y seguramente un juez de distrito pondrá esto en su lugar y usted podrá seguir recibiendo esa pensión. Tengo otro también del Distrito Federal, de Rosita Ramírez. Perdón, es el mismo, entonces simplemente no lo repito, el de Vanessa Rico, donde ella del Distrito Federal nos hace una pregunta en relación a un programa que hicimos con la maestra Sara Arellano Palafox, una extraordinaria jurista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, que como además ustedes saben, ella siempre viene con nosotros a estos programas, y tratamos en el que usted menciona, lo del sexo jurídico. Ahora simplemente le voy a dar una respuesta a su pregunta. Efectivamente, esa persona que siendo del sexo femenino se siente incómoda en ese cuerpo y quiere tener una nueva acta de estado civil, se le va a otorgar
previa a la satisfacción de los requisitos que la ley señala, tendrán una nueva acta y usted pregunta que si esa persona, por ejemplo, cometiera un delito, si esto pasaría a la impunidad. No, porque como sujeto activo de un delito, sea hombre o sea mujer, sexo jurídico o sexo biológico, tendrá una responsabilidad. Donde hay una laguna en la ley, y que es muy importante que en un momento dado se subsane, es que esto no se convierta en una cuestión eminentemente al capricho de una persona que hoy se sienta, siendo mujer, se sienta hombre y mañana quiere volver a cambiar. Pero por lo pronto la ley está en esos términos y esa es la respuesta que le podemos dar a usted, a Erika Vanessa García Rico. Igualmente hice un programa con la doctora Elsie Núñez Carpizo, que no es psicóloga, pero que ella maneja muy bien la sociología, donde hablamos de si debe o no permitirse la adopción de menores de edad por personas del mismo sexo. He recibido un correo muy respetable de la persona, en este caso Vicente, un hombre de 70 años, donde va haciendo toda una referencia a lo que desde la perspectiva de él pudiera pasar con las uniones de personas del mismo sexo. Él habla de que habría que formar escuelas para hijos de unión igualitaria, que se estaría dividiendo la sociedad, que se formarían partidos de homosexuales y lesbianas, de que se procederá a aprobar leyes para esta clase de sociedad, etcétera. Y él habla de un caos, pero en realidad debo tranquilizarlo, debo decirle con números, sobre todo con números del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Historia Nacional del país, que esto no es problema, y le voy a dar a usted un ejemplo. El Distrito Federal tiene entre 8 millones y 9 de habitantes, 8 millones y 9 de personas que vivimos en el Distrito Federal. La zona conurbada tiene 20, pero el Distrito Federal tiene entre 8,5 y 9 millones de habitantes. Usted recordará, porque se ve que está informado, que en el año 2010 se aprobó el matrimonio de personas del mismo sexo y que además, al ser cónyuges, tenían derecho a adoptar. Este tema lo voy a tratar más adelante en relación con lo de la primera sala de la Suprema Corte por otros correos que he recibido. Pero en el caso concreto, la respuesta es esta. En 5 años, en el Distrito Federal han contraído matrimonio 6,000 parejas. De estas, 3,500 son de hombres y 2,500 de mujeres. En ese lapso se han otorgado 2 adopciones para personas del mismo sexo, es decir, se han dado 2 niños en adopción. Esto, con todo respeto para el señor Vicente, no representa, porque México es una familia o familias tradicionales, habemos ahora muchas clases de familias, pero evidentemente que esto no es un peligro, este es un problema, el jurista debe recogerlo y darle una respuesta, que es lo que la ley ha hecho. Pero además, la Suprema Corte ya ha ido sobre esto y ha determinado que no debe discriminarse a las personas de acuerdo al nuevo derecho humano fundamental del artículo 1 de la Constitución, que se aprobó en junio del 2011, en el cual se señaló que no debe discriminarse a ninguna persona por razón de inclinación sexual, por sexo, por religión, por calidad social, por etnia, por situación económica y otras hipótesis. De Chihuahua he recibido también otro correo, en este caso agradezco esas palabras, hablamos y coincidimos con esta persona en que efectivamente hay muchas lagunas en las leyes y bien dice usted, yo comparto su opinión, en que a veces a las cámaras, sea de diputados o senadores federales o locales, llegan personas que representan a la sociedad, esto es muy importante, pero que no son expertos en derecho, que no, el ser diputado, ser senador, no es sinónimo de saber hacer leyes, y para eso tenemos a los asesores. Es probable que en esto esté cometiéndose algún error grave, porque los legisladores, y esto es para la nueva 63 legislatura, es muy importante asesorarse con verdaderos expertos. Por ejemplo, John F. Kennedy
tenía entre sus asesores a premios Nobel de medicina, de química, de otras materias que le daban consejos. Creo que eso sería muy bueno para nuestros gobernantes, porque nuestras instituciones de educación superior, la Universidad Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, otras universidades particulares, tienen la capacidad, tienen las personas que podrían asesorar en las diferentes materias a nuestros gobernantes. Coincido con usted en que estas lagunas de la ley así se podrían resolver. También del Estado de México recibo este otro correo, que en este caso hablamos de una pensión alimenticia y que es muy importante en el caso específico de esta persona de Díaz Hernández entender que el supuesto jurídico que la ley exige para que proceda el pago de una pensión alimenticia es demostrarle al juez familiar el estado de necesidad de la persona que está reclamando los alimentos. De otro modo, aunque el sujeto, el deudor alimentario gane 100,000 pesos, no podemos decir que porque él gana 100,000 pesos y estamos hablando de la pensión alimenticia de un niño de un mes o de un año, se pretendiera que se le dé la mitad de lo que gana. Se le va a dar la cantidad que se acredite como necesidad, que es alimentos dependiendo de la edad, educación, atención médica, esparcimiento y todo lo que sea propio en relación al acreedor alimentario, el niño o la persona que los necesite en ese sentido. Otra importante consulta la tengo del Estado de México, un tema muy interesante que se repite con mucha frecuencia, donde le adelanto la respuesta es: usted puede iniciar un juicio de nulidad absoluta para que los bienes, estos que se adquirieron mientras usted estaba casado en sociedad conyugal, usted dueño de la mitad, aunque apareciera en un momento dado que la señora, al comparecer en la acta de constitutiva o en el acta de adquirir esto, se ostentó como soltera y así hizo las operaciones para comprar el bien en el Infonavit o cualquier otra parte. Realmente, al haber un régimen de sociedad conyugal, esas compraventas todas son afectadas de nulidad absoluta, porque ha vendido lo que no es dueña del 100%. Entonces no se puede vender más que de lo que uno es dueño, y en este caso va contra normas de orden público, y estos actos estarán afectados de nulidad absoluta. Recibí de un señor Julio Alejandro Alarcón también un correo electrónico, que viene de Laredo, Texas, donde dice él textualmente, dice: antes que nada, muchas felicidades por su programa, lo veo casi todos los sábados desde Laredo, Texas. Muchas gracias. Le informo que los nuevos horarios de este programa, los dije al principio, ahora son los lunes de 9 a 10, los martes de 5 a 6, los miércoles no hay, el jueves de 4 a 5 de la mañana y el viernes de 11 a 12 del día. Ya no hay emisión el sábado. Y en relación a su pregunta, se la hemos ya contestado por correo, que se refiere al programa que hice con el doctor Gonzalo Torres Villalobos. Bien, usted lo ubica. Cuando hablamos de esta especie de marcapaso para evitar la operación de la hernia hiatal, donde se coloca, en este caso, a la persona una pila que le manda corriente al esfínter para que en un momento dado en el esófago tenga la fuerza suficiente para que no se dé el regreso de la alimentación, como lo señalaba el doctor Gonzalo Torres. Pero inclusive le voy a decir al propio doctor Gonzalo Torres Villalobos, que ustedes saben, él es el director de cirugía experimental del Hospital de la Nutrición, el director de enfermedades de obesidad de la Clínica Médica Sur, un autor de obras muy importantes, y que próximamente lo traeremos aquí para nuevos programas. Pero por lo pronto, a usted allá en Laredo, Texas, esa es nuestra respuesta, señor Julio Alejandro Alarcón. Tengo también aquí un correo de Enrique Márquez, donde le agradezco las palabras, las voy a leer un poco para
beneplácito de todas las personas que forman este equipo, los camarógrafos del Canal Judicial, la propia directora, la licenciada Magdalena Costa, la Suprema Corte, los señores ministros, porque realmente esto es una realidad, porque somos esta gran familia judicial, esta gran familia de la Suprema Corte, que hacemos todo esto para servirles a ustedes. Y en este caso, les voy a decir, dice el señor Enrique Márquez, es un verdadero agasajo ver cómo discuten los temas de interés general y con opiniones muy objetivas y con reflexiones profundas. Dice él, desde mi punto de vista, así deberían discutir las leyes nuestro Congreso y no politizarlo o discutirlo con los colores de sus partidos. Gracias por el programa, dice él, y yo a usted le digo gracias porque esto nos motiva, nos deja siempre muy satisfechos. El último, antes dime a un corte, es el que recibo de Veracruz, donde esta persona, Georgina Salas, nos felicita, nos señala aquí algunos de los problemas graves que tiene. Estudió Derecho, fue de la generación 76-79, tiene 56 años y nos plantea un problema importante donde yo le pediría allá en San Andrés Tuxtla que me mande el archivo, porque no lo recibí, con la información propia para darle esa respuesta, que lo hacemos con mucho gusto. Tengo otros correos que voy a tratar de simplificar, que están vinculados todos en esta parte que falta del programa y en la que sigue, están vinculados todos con la temática que es latente, que está presente en todas partes, sobre el matrimonio de personas del mismo sexo, el concubinato de personas del mismo sexo, donde ustedes en las diferentes interrogantes me preguntan si es cierto que ya a nivel nacional se permite el matrimonio de personas del mismo sexo, donde me preguntan igualmente qué se puede hacer de acuerdo a lo que la Corte ha resuelto, es decir, una serie de consideraciones muy importantes que voy a hacer para ustedes después de un corte, porque como les dije, he agrupado las respuestas, voy a hacer una referencia histórica, desde cuándo este país permite a las personas solteras, por ejemplo, adoptar. En esas condiciones, creo que es importante para ustedes saber que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala es señera, es decir, va indicando un camino a las diferentes legislaturas locales para ponerlas al día, prácticamente asumiendo una especie de legislar en materia federal, en el caso concreto en derecho familiar, porque estas resoluciones de la Suprema Corte, la primera sala, tienen como propósito principal, como objetivo fundamental, dar una justicia pronta, expedita, rápida, sobre todo honrando el texto del artículo 1 de la Constitución. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos transmitiendo el programa Derecho Familiar en la etapa de la consultoría jurídica respecto a los problemas que usted nos plantea a través del correo electrónico, por teléfono, a veces en persona, como ha ocurrido con entrevistas que tengo con ustedes, y hemos ido dando respuesta a algunas de ellas. Al principio del programa traté con ustedes esta parte de mi obra última, que es este Tratado de Derecho Civil de 20 volúmenes, donde le señalé específicamente que es una obra importante para juristas, pero también está escrita en una forma amena, tiene literatura para que sea para las personas que no poseen la ciencia del derecho, un libro que también puede estar a su alcance. Recuerde que estos los puede adquirir en la editorial Porrúa, y
paso a esta última parte del programa para decirles en esta consultoría que he sintetizado varias consultas, personas que me han pedido que omita sus nombres, sus lugares de ubicación. Son varias partes de la República, inclusive tengo algunos de Centroamérica, donde han mostrado un gran interés porque, como ustedes saben, México es un país que está a la vanguardia de los derechos humanos fundamentales. Así fue la reforma del año 2011, que tiene una comparación, o también se puede considerar como un hito histórico respecto a lo que ocurrió en 1917, cuando este país puso en vigor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue la primera en el mundo que le dio nivel constitucional a las garantías sociales. En el año 2011, igualmente, este país se puso a la vanguardia en lo que es la protección de los derechos humanos fundamentales, y de ahí que en esa época, en junio, haya reformado 15 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y sobre todo, ahora, para dar respuesta a estas preguntas, me voy a abocar fundamentalmente al artículo 1 de la Constitución, que, como ustedes saben, ya no son garantías individuales, sino derechos humanos, y ahí se señala uno específico, que es el no discriminar a las personas por muy diversas razones. En este caso, para contestar a estas preguntas, no discriminarlas por sus inclinaciones sexuales. En estas circunstancias es muy importante que podamos entender, en primer lugar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sus 2 salas actuales, con sus 11 ministros, ha marcado un camino muy importante y que voy a ahondar en él en esta situación. Estas resoluciones han sido prácticamente del año 2015, en el siglo XXI, pero voy a ir un poco más atrás para hablar del tema específico, para empezar, de si a las personas del mismo sexo se les permite o no la adopción. En el año de 1932, concretamente el 1 de octubre, este país puso en vigor el Código Civil para el Distrito Federal y los territorios de la Baja California, y con validez en todo el país. Voy a hablar específico de la adopción. Se decía desde entonces que los cónyuges podían adoptar. Se hablaba de los cónyuges heterosexuales porque era un hombre y una mujer. Se hablaba del hombre soltero o de la mujer soltera que también podían adoptar. En ese tiempo no se había considerado para esa hipótesis el concubinato. Si bien es la primera vez que se regula, es para efectos de proteger a la mujer. Esto evoluciona y ahora vamos del siglo pasado a entrar en este, cuando en el año 2006, por ejemplo, se establece la Ley de Sociedades de Convivencia para personas del mismo o diferente sexo. En el año 2000, el Código Civil para el Distrito Federal establece nuevos derechos, nuevas cuestiones sobre la familia, que son muy importantes, y en esa secuela, en ese camino, en el año 2010, la Asamblea Legislativa de entonces, la cuarta o quinta legislatura, modifican el artículo 146 del Código Civil para establecer el matrimonio de personas del mismo sexo. Y ese artículo dice: el matrimonio es la unión de 2 personas, nada más. No dice del mismo o diferente sexo. Pero en este sentido, en ese mismo año, 2010, se legisla el concubinato de personas del mismo sexo, y la consecuencia es que si eres cónyuge, como decía en 1932 el código, puedes adoptar. Si el 2010 dice eres cónyuge homosexual, la conclusión es puedes adoptar. Y quien puede lo más, puede lo menos. En esas circunstancias vamos a encontrar que los concubinos, las concubinas también pueden adoptar. Entonces, cuando recientemente la Suprema Corte
ha resuelto, y aquí quiero ser muy enfático, ha resuelto que las normas de la Constitución, por ejemplo, el artículo primero, ordena no discriminar. No es la Corte, no es la Suprema Corte la que está regulando el matrimonio de personas homosexuales, y tampoco la Corte está diciendo que las personas del mismo sexo pueden adoptar. Lo que la Corte está señalando, y en esto hay que ser muy claros, es en que el artículo primero de la Constitución dice que son derechos humanos fundamentales no discriminar a las personas por sus inclinaciones sexuales. Eso dice la Constitución. Y dado que el órgano de control jurisdiccional, el máximo órgano en este sentido del país, es la Suprema Corte, ella tiene que estar, como yo digo aquí, vigilante de que los órganos de gobierno, los poderes judiciales, legislativos, las cámaras, todos cumplan con lo que ordena la Constitución. Por eso la Constitución determina y ordena, y la Suprema Corte está vigilante de que esto sea una realidad. Creo que es muy importante dejar esta premisa muy clara, porque lo que hace o lo que ha hecho la Suprema Corte, doy un ejemplo específico en respuesta a estas preguntas, es que, como ustedes saben, el derecho familiar es de competencia local. Yo pienso que debería ser federal, pero por lo pronto, mientras no haya una reforma en ese sentido o no se faculte al Congreso de la Unión, de acuerdo al artículo 73, como se hizo en relación al Código Nacional de Procedimientos Penales, seguiremos teniendo un derecho familiar local. En ese sentido, la Suprema Corte, la primera sala, ha dicho que como usted sabe, el país tiene 31 estados y un distrito federal. Entonces, estas 32 entidades, cada una tiene un código civil que regula la cuestión del derecho familiar en materia local. Es decir, el matrimonio se regula de una manera en el Distrito Federal, en su Código Civil, de otra en Chihuahua y de otra en Baja California. Es decir, en este ejemplo tenemos ya 3 normas distintas de la misma institución, es decir, del matrimonio. Ya hay en el país 8 códigos familiares que están en vigor desde 1983 en diferentes estados de la República. Por ejemplo, Hidalgo, que lo inició, ha cambiado algunas cuestiones, hoy se llama Ley de la Familia, pero en esencia es el mismo código que tuve el privilegio de elaborar, quienes les habla, y que sigue en vigor. Después, el de Zacatecas en 1986, siguiendo el de Hidalgo. En el año 2006, el de Morelos, después el de Michoacán, el San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Yucatán, 8 códigos familiares en vigor. Estos estados ya no tienen en el Código Civil las normas de derecho familiar. Y además tenemos un cuerpo normativo 33, que es el Código Civil Federal, que también regula de manera distinta el matrimonio, si bien debo decirles que prácticamente no tiene ninguna aplicación, por lo que ya dije, todo el derecho familiar es de orden local. Entonces vuelvo al punto de lo que ha resuelto la Corte. Dijo en el año 2015, en una resolución muy importante de contradicción de tesis y también de jurisprudencia obligatoria, dijo que los códigos civiles, los 24, y los 8 códigos familiares, y por supuesto el Código Civil Federal, son inconstitucionales en las normas que se refieren a la regulación jurídica del matrimonio de personas del mismo sexo. No porque la Corte diga que está regulando este matrimonio. La Corte con toda claridad ha dicho: quien no acate el artículo primero de la Constitución como derecho humano fundamental, no discriminar a las personas por su inclinación sexual, está violando este artículo. Si en un estado de la República, vamos a suponer Morelos, dice inclusive en su Constitución que el matrimonio
es de un hombre y una mujer, y personas del mismo sexo quisieran casarse en Morelos, y se les impidiera, invocando la Constitución local, por encima de ella está la Constitución federal. Y este artículo primero que dice que las personas del mismo sexo se pueden casar en cualquier estado de la República. Para que esto sea así de simple, habría que modificar estas leyes, pero mientras no se modifiquen, es suficiente un amparo para que un juez de distrito ordene al juez del registro civil de la entidad respectiva para que case a esas personas. Esa es la palabra de la Suprema Corte, esa es la norma que ordena de la primera sala respecto a esta cuestión específica, en la que quise ser muy claro y compilar, sintetizar las diferentes preguntas que han hecho estas personas respecto al matrimonio de personas del mismo sexo. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si no debe discriminarse y la ley permite, como ya lo señalé, desde 1932, que personas solteras, un hombre o una mujer, no se refiere a su inclinación sexual, sino a su calidad de hombre o de mujer, no que sean cónyuges, se les permite la adopción. Con más razón en el siglo XXI, si estas personas, cónyuges homosexuales, cónyuges heterosexuales, concubinos del mismo o de diferente sexo, personas solteras, una mujer soltera que sea lesbiana, un hombre soltero que sea homosexual, no se les puede privar de ejercer este derecho. Ahora bien, también hay que ser muy claros en decir que la Corte está vigilante de esto, pero los requisitos para adoptar es distinto a lo que acabo de explicar. El país, en sus 32 entidades, tiene diferentes requisitos, tiene determinadas exigencias para que las personas, eso ya es materia local, eso no es federal, ni tiene que ver con la Corte. Esas entidades, para una persona, concretamente cónyuges heterosexuales, el hecho de que sean cónyuges heterosexuales no les da el derecho a adoptar sin satisfacer los requisitos que la ley exige. Eso debe quedar muy claro para usted. ¿Qué requisitos varían en cada una de las 32 entidades? Entonces, lo que la Corte ha resuelto, y eso es muy importante, es que la Constitución ordena. La Constitución no discute. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en el artículo primero, además invoca, y esto es muy importante, los tratados internacionales. ¿Qué pasaría si en un principio se quisiera actuar de una manera local y decir, no, la Constitución está haciendo cosas indebidas, o la Suprema Corte o los juzgados? Estamos vigilados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en un momento dado aparecerá para decir, si en México no se administra la justicia como está en la propia Constitución y en los tratados internacionales, que como ustedes lo saben bien, los tratados internacionales tienen una jerarquía jurídica en nuestra pirámide jurídica del país. Entonces tienen los principios de favorecer pro homine en cuanto a sus resoluciones, para que se le aplique a la persona lo que más le convenga. Y si en un momento dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una resolución que sea más benéfica que lo que se está pasando en el país, se tendrá que aplicar, e incluso, como usted lo sabe bien, puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Washington, para pedir esta reclamación. Esto se turna a la comisión, y la comisión discrimina en cuanto a esto para escoger los asuntos, porque no hacemos como en Europa, donde se reciben todos. Aquí se va haciendo una selección, pero sea como fuere, es muy importante, y en esta última parte del programa creo yo dejar eso muy claro,
que la Corte no regula este matrimonio, esta adopción de personas del mismo sexo, sino que vigila que se cumpla el artículo primero en cuanto a estos derechos humanos fundamentales. Como ustedes ven, siempre resulta interesante el programa de la consultoría. Para mí es una gran satisfacción, es una gran responsabilidad. Usted lo sabe que porque me recibe en su casa, porque me ve, este programa es una realidad. Yo le agradezco que nos vea en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, en las repetidoras locales de televisión, en internet a nivel internacional en www.scjn.gov.mx, que lea mi columna en El Sol de México, que se reproduce en todos los diarios de la organización editorial mexicana, la más grande de América Latina, la más moderna en México, y que en sus diarios reproducen esta columna que yo escribo los domingos, que se llama Derecho Familiar, donde normalmente hago referencia a lo que usted verá el siguiente lunes en el programa. Le reitero los nuevos horarios, que son los lunes de 9 a 10 de la mañana, los martes de 5 a 6 de la tarde, el miércoles no se transmite este programa, el jueves en la madrugada de 4 a 5 en la mañana y el viernes de las 11 a las 12 del día. Les agradezco que me vean, sobre todo que en un momento dado sepan que esto es lo que le da realidad al programa, que nos escriban, que nos diga qué personajes quiere usted ver en estos programas, que me hable al 56 39 22 35 para atender sus consultas, que nos diga si estos temas le satisfacen y además reiterarle algo que ha sido tradicional casi en estos 7 años que tenemos en el programa. Usted tiene el derecho de réplica. Este es el canal de la transparencia. Si a usted lo que yo digo o lo que dicen mis invitados no le parece fundado en el conocimiento jurídico, en lo que ordena la Suprema Corte, en las resoluciones, lo invito a que venga con nosotros, a que aquí lo discutamos en este foro abierto. Recuerde que precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la única en el mundo que en sus sesiones del Pleno lo hace con las cámaras de televisión, escuchando a los ministros cuando emiten sus votos, sus resoluciones, porque es lo más transparente que hay. Somos en el mundo la única institución de este nivel que trabaja con esa transparencia. Le agradezco su presencia, que la tengo a través del canal judicial, que me permita llegar a su hogar, y le reitero, ojalá nos veamos en el próximo programa de Derecho Familiar, y a ustedes que me mandan estos correos, tengan un poco de paciencia, porque a veces estamos tan llenos de trabajo que nos tardamos un poco, pero siempre tratamos de darles respuesta, y sobre todo, recuerden que el único interés que tenemos es darles a ustedes un diagnóstico jurídico de acuerdo a lo que la ley ordena. Muchas gracias y espero verlos en el próximo programa de Derecho Familiar. Sí.